Y un fuerte aplauso para este segundo panel sobre inteligencia artificial generativa. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. Y toca el momento de parar y hablar de algo tan importante como son los datos. Porque claro, los datos y su gestión pueden cambiar totalmente cualquier paradigma. De hecho, además, el uso de datos es algo imprescindible para que las organizaciones puedan tomar buenas decisiones y no solo eso, sino que también es una radiografía muy clara de cómo es la calidad y cómo se está produciendo esa relación con el cliente, esa experiencia de cliente. Eso es lo que nos van a dar los datos. Y la gran pregunta es: ¿cómo puedo hacer para que mis datos sean sinónimo de éxito? Bueno, esa es la pregunta a la que van a responder el siguiente panel de la jornada, que va a estar liderado, va a moderar este panel Luis Alberto de la Cruz. Él es director general en Cionet, economista de formación. Bueno, a él le apasiona la tecnología, ha estado vinculada a ella durante muchos años. Y fijaos, porque está liderando, está desarrollando la mayor red de líderes digitales de nuestro país, de España. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Luis Alberto de la Cruz, que nos va a acompañar y va a liderar este panel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Hola, Angie. Encantado. Los datos, además, ahora son imprescindibles para que las organizaciones puedan tomar buenas decisiones, para la experiencia del cliente, así que todo tuyo el escenario. Gracias, Angie. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, a ver cuánto tiempo tenemos. Sheila, ¿cuánto tiempo me das? Más o menos. Vale, yo voy a hacer una pequeña introducción porque voy a ser el moderador del panel. Y en esa pequeña introducción, bueno, quiero lo primero dar las gracias a Sabio por hacer este evento y por hablar de experiencia del cliente. Yo, como ha dicho Angie, y gracias por invitarme y gracias a vosotros por estar ahí. Estoy en Cionet, somos una comunidad de líderes digitales en España y fuera de España, 11.000 y en España casi 4.400. Y os puedo decir que no debería decir esto porque yo creo que es comercialmente incorrecto, pero dentro de los temas tecnológicos punteros que preocupan a los líderes digitales, yo creo que la experiencia del cliente no está en el top 3 o 4. ¿Vale? Me atrevo a decir, a lo mejor estoy equivocado. Se habla mucho de ciberseguridad, se habla mucho de nube, se habla muchísimo de datos, pero el concepto de experiencia de cliente creo que no se trata como se debe, ¿no? A todos se nos llena la boca de lo importante que es el cliente en el centro de nuestra estrategia, pero luego compañías que realmente lo lleven a cabo y lo impulsen, yo creo que no hay muchas. Así que por eso quiero agradecer especialmente a Sabio su concepto de compañía, su posicionamiento y este evento concretamente. Dicho esto, yo creo que puedo aportar un poquito de experiencia retrospectiva, porque yo fui de las primeras personas, yo diría que en España, en el año 2015-2016, introduciendo chatbot en España. Cosa muy complicada, como os podéis imaginar. Gartner había hecho una previsión, yo creo que muy optimista, diciendo que el 80% de las compañías en el año 2020 iban a tener un chatbot en España, y os podéis imaginar que en el año 2024 estamos en un porcentaje muy bajito, ¿vale? Y tengo que decir que yo no lo entiendo, sinceramente, ¿vale? Porque creo que soy un ferviente creyente de esa tecnología ya por esos años, y quería contaros una anécdota de una empresa que al final no lo llevamos a cabo porque yo creo que había mucha reticencia. Y hoy una de las preguntas del panel va a ser concretamente si creemos que una persona puede preferir que la atienda una máquina a que la atienda una persona. Y luego os diremos nuestras respuestas. La experiencia fue con una empresa, un distribuidor y diseñador de ropa líder a nivel mundial. No voy a decir el nombre. Y cuando estuvimos analizando cómo podíamos incorporar el chatbot, os voy a dar un dato. Casi el 50% de las interacciones que tenía el contact center de esta empresa eran 2 preguntas. Esas 2 preguntas eran, la primera, quiero saber el estado de mi pedido. La segunda es, quiero devolver el pedido o quiero cancelar el pedido, ¿vale? Esas 2 consultas eran casi el 50% de las interacciones. Os puedo asegurar que el equipo de gente será muy numeroso. Y esas tareas son muy rápidas y muy fáciles de contestar. Cuando nos pusimos a hacer una prueba de concepto, cada una de esas interacciones había que entrenarla, ¿vale? Entonces, cuando te pones a entrenarla, que era el famoso concepto que ahora no se habla tanto de ello, de lingüista computacional, era cómo pregunta una persona, quiero saber el estado de mi pedido. Y cuando te pones a hacer esa pregunta, te pueden salir cientos y cientos de formas de formularla, ¿vale? Pues ya en el año 2016 éramos capaces de tener un nivel de respuesta satisfactorio por encima del 80%, con preguntas del estilo, quiero saber cuándo me entregáis lo que compré ayer, ¿vale? Y el chatbot era capaz de entenderlo y de interpretarlo.
Sin embargo, aun cuando la tecnología funcionaba, no fuimos capaces de que las compañías, esta es una de ellas, pero otras muchas más, no se atrevían a incorporar el chatbot dentro de la tecnología para atender a sus clientes, ¿no? Y eso es algo que yo nunca he llegado a entender, porque la forma de hacerlo podía haber sido muy suave. Se puede poner un chatbot muy chiquitín en la home de la página web, puedes poner un teléfono muy grande, con lo cual un porcentaje muy pequeño te van a entrar por el chatbot. El chatbot siempre va a estar soportado por un chat de un humano y, por supuesto, una persona que luego hable. Por tanto, las formas de hacerlo, pero no nos atrevimos las compañías a dar ese paso, ¿no? Y hoy vamos a tener aquí personas en el panel que nos van a hablar, concretamente, por ejemplo, Daniel de Vodafone, pues es el responsable del chatbots dentro de Vodafone y nos pueden dar un poco esa pincelada de la experiencia. Os he puesto este ejemplo porque en esa época había que entrenar cada una de las intenciones una por una, como os decía, con muchas formas de decir una determinada intención para poderla responder. Y ahora, con toda la revolución de la IA, hemos pasado a tener un modelo completamente diferente. Que sepáis, yo he alucinado, supongo que como todos vosotros, pero yo desde la experiencia de cómo era entrenar un chatbot en el año 2016 o 2017, con el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Donde lanzan un chatbot que permite la pregunta abierta, pero además cualquier pregunta. O sea, es algo que en el 2016... yo os aseguro, 2017, 2018 incluso, era algo impensable, ¿vale? Entonces, simplemente quería compartir con vosotros esta experiencia para deciros que ha cambiado mucho y que ahora nos encontramos con un entorno donde la dificultad no está en entrenarle para que sepa contestar, ahora la dificultad está en acotarlo y entrenarle para que conteste lo que queremos que conteste. ¿De acuerdo? Y eso no es fácil. Es decir, hemos pasado de un modelo que no sabía nada y había que entrenarle desde cero, como un niño pequeño, y ahora es como poner a un premio Nobel de agente en un contact center, ¿vale? El premio Nobel contestaría cosas maravillosas, pero si le preguntan por el estado del pedido, no tiene ni puñetera idea de qué contestar, ¿vale? Pues eso es un poco ahora el ejemplo. Tenemos a un premio Nobel que hay que entrenarle para que si le preguntan estado del pedido, sepa dónde tiene que mirar en el sistema y poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta era una primera reflexión que quería compartir con vosotros y que espero que si muchos de vosotros estáis en ese mundo y en esa, pues que os toméis la decisión ahora de poder abordarlo, porque creo que los beneficios que puede aportar un bot son muy grandes, ¿no? Entre ellos, poder contestar a muchísima velocidad o, como ha dicho Carlos en su presentación inicial, poder tener un agente. Por ejemplo, este ejemplo que os ponía tenía agentes en Barcelona que cubrían un montón de idiomas. Ahora un mismo agente te puede hablar italiano, te puede hablar alemán, te puede hablar el idioma que tú tienes. Por tanto, entrenas el modelo, le adaptas al idioma y ya tienes un agente en cualquier idioma. Por lo tanto, y luego, por supuesto, evitar esa temida frase de en estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. Dicho esto, parte de bot. Hoy vamos a hablar realmente de cómo esas interacciones las podemos convertir en datos. Y para ya finalizar mi introducción, cosas que ya sabéis, pero la parte del dato vamos a tener que cuidar muy mucho y eso es uno de los retos con los que se encuentran las compañías que van a hablar ahora, ¿vale? El primer punto es que hay que tener mucha información y de buena calidad, cosa que todavía nos está costando. Yo creo que las compañías desde hace unos años ya estamos guardando los datos debidamente y empezamos a tener una base de información mucho más potente que la que había hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? Donde había mucha base de datos, campos duplicados, campos sin rellenar, y cuando te ponías a limpiar la base de datos te salían datos, un volumen tan pequeño que es imposible hacer una analítica avanzada sobre esa información, ¿vale? Primera premisa. Segundo, tenemos que tener mucho cuidado con el tema del gobierno y la soberanía del dato. Muy importante saber dónde van a estar los datos, quién puede acceder, cuáles son las fuentes de información, dónde están alojadas, cómo quiero evolucionarlas, pero también la soberanía de quién puede acceder, qué nivel de permiso para utilizar esos datos tenemos, que este punto es súper relevante, el tema de la privacidad, de la protección de los datos y de la ética de los datos, pero lo que se nos avecina es brutal, ¿vale? Poder almacenar y tratar toda la información con la que estamos interaccionando con el cliente. Y fijaos también en el ejemplo que ha puesto Carlos, cómo ha evolucionado el modelo de transcripción de voz a texto. O sea, yo os aseguro que hace 4 o 5 años, esa persona que estaba hablando ahí, no sé en qué idioma, era, en el ejemplo que ha puesto antes Carlos, cómo lo ha transcrito. Y lo ha transcrito muy bien. Por tanto, todas las conversaciones de voz y todas las conversaciones escritas se pueden tratar, se pueden analizar, pero tenemos que tener mucho cuidado en vincular esa información a ese usuario concreto, porque si no tenemos permiso, en principio no lo deberíamos hacer, ¿vale? Y muy importante, y ya con esto termino mi introducción, el cambio cultural, sobre el que os llamo la atención, ¿vale? Porque muchas veces las compañías, aparte del temor que tenemos todos como empleados de una compañía a poder ser sustituidos, ¿no? Como decía Angie o el propio Carlos, es muy importante explicar el porqué de este cambio.
¿vale? Es muy importante para que todos lo entendamos y empecemos a trabajar de una manera diferente. Y después de esta introducción voy a invitar a los siguientes panelistas para que nos cuenten un poco su experiencia a nivel de cómo están utilizando esas interacciones, cómo la están transformando en dato y cómo con la IA le podemos sacar el máximo partido. Así que, por mi parte, quiero invitar a David Guijarro, que es el CTO de WeThink. Adelante, David. Quiero también llamar a Javier Sierra, que es el responsable de estrategia de cliente y de analítica avanzada de MásMóvil. Llamo también a John Beltrán, que es CEO de Catoid. A Daniel Olivas, que es el responsable de la parte de chatbots en Vodafone. Y a Sandra Cortez, por favor, que es la responsable de ventas de Sur de MEA de Verint, una compañía que tiene mucho que decir. Bueno, no sé si me habéis oído la introducción, espero que sí. No, es broma. Empezamos por el mismo orden que os he dado entrada. Y David, yo te quería preguntar, bueno, como responsable de tecnología en un banco, pues un poco, ¿cómo ves qué impacto está teniendo toda la parte de analítica avanzada, las interacciones con el cliente? ¿Algún ejemplo concreto desde la perspectiva de banca que nos puedes decir al respecto? Vale, yo creo que llevamos mucho tiempo todos trabajando con datos y sabemos que el dato es importante y que la analítica del dato prácticamente ha pasado a dirigir la empresa, ¿no? La aparición del Machine Learning y la inteligencia artificial lo que supone es un salto de calidad en esa explotación, ¿no? Porque hay cosas que la inteligencia artificial generativa hace muy bien, ¿no? Analiza textos, lenguaje natural, métricas y datos e imágenes, ¿no? Y cuando hablábamos de que acumulamos muchos datos, llegó un momento en que, bueno, yo creo que todo el mundo tiene miles de cuadros de mando que te dan muchos datos, pero te quitan el tiempo de decir cuál es el dato importante que estás viendo, ¿no? Uno de los casos de uso que yo creo que va a impactar más es la disponibilidad de ese dato en tiempo real y las sugerencias que te puede dar una inteligencia artificial para detectar anomalías en esos cuadros de mando que veníamos manejando, ¿no? Y que la gente pueda dedicar más tiempo a tareas de valor e investigar y dedicarse menos tiempo a ver si ese cuadro de mando sube, baja, cuál era. Es decir, en 5 minutos puedes ir al punto que te interesa del día, ¿no? Eso implica mejor tiempo de reacción, mejor respuesta hacia tus clientes, porque puedes responder a un fallo técnico de una manera más rápida o a algo que ha pasado en el mercado y que no sabes y que automáticamente está alterando tus datos del contact center, ¿no? Si te centras en ya temas de analíticas para la gestión de lenguaje natural o de textos, yo creo que todo el mundo tiene agentes que reciben reclamaciones por mail, un fax. Ahora, coger una reclamación o una consulta vía texto, sumarizarla con inteligencia artificial, clasificar esa consulta o esa petición o esa reclamación y pasarla al agente correcto o automatizar el proceso que responde, si es una consulta bastante sencilla, está al alcance de la mano, ¿no? Eso supone ahorrar muchísimo dinero, mejorar la experiencia y los tiempos de respuesta. Y ya si hablamos del lenguaje natural, el procesado, cómo te vas a comunicar con tu cliente, con tus IVRs, esa sensación de tener respuestas más cercanas y más concretas y no tener modelos tan cerrados y que costaba mucho entrenar, también supone un salto de calidad en las iteraciones, ¿no? Muy bien, vale, muchas gracias. Pues pasamos a John. Me salto a Javier, que no pasa nada. Lo siento, Javier. Las pelillas nada más, sin rencores. Catoid tiene una plataforma, ¿no?, de tratamiento de datos end-to-end y también tiene una parte muy importante de visualización, ¿no?, que un poco hacía referencia a lo que acaba de
de decirnos David. La pregunta para ti, John, ¿cómo crees que esta accesibilidad impacta en la gestión de la experiencia de cliente desde vuestra perspectiva? Sí, bueno, buenos días. Voy a intentar hilarlo un poco con todo lo que hemos estado viendo todo el día, ¿no? Porque hemos estado viendo un recorrido alrededor de la IA generativa, cómo impacta esto, las reacciones en el público muchas veces ha sido muy... Vamos, ha habido un par de momentos. Uno, cuando han preguntado por el Real Madrid-Manchester, esa ha sido una reacción importante. Y luego ha habido otro momento cuando Carlos Santana ha dicho, estaba enseñando la IA generativa y ha dicho, bueno, tenéis miedo, ¿no? Y se veía todo el mundo en el asiento como estamos todos un poco despistados, ¿no? Que hasta dónde llega, hasta dónde no llega y es muy fácil perderse y difícil de controlar, ¿no? Nosotros llevamos años trabajando en el análisis de datos, ¿vale? Con técnicas un poco muy únicas para poder entender cosas que no son fáciles incluso con otras herramientas de datos. Y ahora estamos en Customer Experience. ¿Cómo encaja todo este mundo de la IA generativa con el análisis de datos, ¿no? Ya estábamos en la guerra del análisis de datos, que no es una guerra resuelta. En la mayor parte de las empresas no es algo que diga, esto ya está resuelto, pasamos a lo siguiente, ¿no? Ahora llega la IA generativa, o sea, van llegando los retos antes de acabar con el anterior. Entonces, lo que vemos aquí un poco es cómo se va a aplicar esto, cómo estamos aplicando el análisis de datos, cómo se va a aplicar la IA generativa, ¿no? Y los retos de cada cosa son muy distintos. En análisis de datos, pues muchas veces vemos, como decía antes Carlos, garbage in, garbage out. Si no eres capaz de controlar lo que llega, da igual lo bueno que seas analizándolo, ¿no? Con lo cual, muchas veces la mitad de la batalla es conseguir tener la información. La segunda mitad es aprovecharla. En la IA generativa no nos esperábamos esto. Estamos en una película de ciencia ficción, todavía no sabemos en cuál, no sabemos si es Dune o es Star Wars o es Apocalipsis final, ¿no? Entonces, el problema es que dices, vale, tenemos 30.000 llamadas al día y una persona no puede escucharlas. Y si alguien ha llamado 10 veces, el que recibe la llamada no sabe las 10 llamadas anteriores. Pero ahora tenemos una tecnología que puede escuchar todas las llamadas y contestar lo más adecuado. Tiene un problema que algunos días por la mañana toma setas mágicas y va a contestar lo que le apetezca en el momento, ¿no? Entonces, la disrupción no es solo la creación de esa tecnología o de ese algoritmo, ¿no? O sea, toda esta nueva revolución viene de los transformers, que lo inventaron unos empleados de Google hace muy poco tiempo, ¿no? Pero eso no ha sido el momento clave. El momento clave ha sido cuando OpenAI lo ha puesto en marcha, ¿no? Es decir, ahora llega la IA generativa, la disrupción no es que ha llegado la IA generativa, la disrupción bueno, es alucinante, ¿no? O sea, está todo el mundo soñando, ¿no? ¿Hasta dónde me permito soñar y hasta dónde no? Pero la disrupción es, vale, ¿ahora cómo puedo utilizar esa IA generativa para que mis operaciones, ¿no? Mi atención al cliente sea mejor? Entonces aquí lo que vemos un poco es hay que hacer un plan de cómo llevar esto, porque esto va a ser un proceso de años. Va a haber, esta tecnología no es lo que hay hoy, es lo que va a evolucionar. El año que viene habrá más mecanismos de control, de una clase, de otra. ¿Qué clase utilizamos? ¿Qué vale para cada tipo de servicio que tenemos que dar? Y lo que vemos un poco es que hay que, lo mismo que en el análisis de datos, y yo, por lo que oigo a toda la gente que está aquí, es un nivel de expertise alto, ¿no? en el proceso del dato. Pues tenemos que ganar ese expertise en la IA generativa, hacer un proceso, ir midiendo esto y necesitamos herramientas y tecnología. Es un poco lo que buscamos, es hacer ese tipo de herramientas accesibles al responsable de negocio, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo. De acuerdo. Muchas gracias, John. Javier, ¿cómo crees que puede ser la analítica avanzada de datos contribuir a enriquecer la interacción desde una perspectiva de un operador de telecomunicaciones líder en el mercado más ahora, ¿no? Que os habéis fusionado con Orange? Ahora, cuando me invitasteis trabajaba en MásMóvil, ahora trabajo en Más Orange, ¿no? A ver. Vamos. A ver, el sueño largamente perseguido por las personas que nos dedicamos al marketing de clientes o a la gestión de interacciones con clientes es lo que se llamaba el segmento de uno, ¿no? Tratar a un cliente como una persona, ¿no? Y esto es lo que hacía, perdonadme el ejemplo que es un poco burdo, ¿no? El tendero de mi esquina. O sea, yo iba con mi padre a comprar fruta y tal, y el señor sabía cómo se llamaba mi padre, cómo me llamaba yo, si era mi cumple me regalaba algo, sabía qué productos le gustaban a mi padre, si le gustaba que se trataran de usted o de tú, si le gustaba la cháchara y que le dijeran que eran tomates de Aragón o no. Y luego, además, muy importante, sabía qué no le gustaba a mi padre. O sea, si era alérgico a las fresas, pues le dejaba de ofrecer fresas, ¿no? Y esto es tratar a un cliente como a una persona, ¿no? Entonces, ¿qué te permite hacer los datos, inteligencia artificial y más ahora la inteligencia artificial generativa? Por lo que decíais,
una de esas cosas es que procesa datos de manera brutal y los convierte en información utilizable. Los textos o las conversaciones transcritas o los audios, una cosa que nosotros como operadores de telecomunicaciones nos perdíamos el 99% de lo que ocurría, ahora es muy fácilmente convertible en información útil, ¿no? Otra cosa que hace muy bien es conversar. O sea, es verdad que decimos mucho que a veces los modelos alucinan. A mí lo que me alucina son los modelos. O sea, acordaros del primer día en febrero del año pasado que os dijeron que había una cosa que se llama ChatGPT, le preguntas 3 cosas y dice, pero ¿qué coño es esto? O sea, ¿cómo puede tener esta capacidad de hablar y sintetizar cosas y le sigas preguntando? Era como jugar. O sea, era una cosa sideral. Y luego tiene otra capacidad que es generar contenido de forma muy eficiente. Por ejemplo, si tú fueras capaz de conocer a cada cliente como una persona, todavía no serías capaz de mandarle un mensaje individualizado, porque eso necesitarías, con los procesos actuales, 700.000 copywriters y una agencia. Pues la inteligencia artificial te permite, con ese contexto y esa información previamente recogida, hacer un mensaje único para ese cliente, ¿no? Y por último, la analítica avanzada y la inteligencia artificial te permite medir muy bien lo que haces, ¿no? En la gestión de clientes es fundamental medir. Y esto de medir con un grupo de control y ver el impacto que tiene el tratamiento que tú das sobre la fidelización, la satisfacción del cliente, etcétera, etcétera, es muy relevante. Porque al final, si no eres muy listo, pero sabes medir bien, solo con hacer más de lo que funciona y menos de lo que no funciona, acabas en un sitio digno. O sea, y está bien, ¿no? O sea, y luego también te recoge ese feedback loop que os decía. Cuando el tío te dice que no quiere fresas, apuntas que le has ofrecido fresas 7 veces, déjalo de una vez. O sea, ¿no? Que esto, yo como marketeer me siento muy identificado de haber empujado cosas a las que habían dicho que no. Entonces, estas 4 cosas unidas, claro, si tú eres el tendero de la esquina tienes 300 clientes, ¿no? Más Orange tiene 30 millones de clientes. O sea, escalar ese tratamiento personalizado a 30 millones de clientes solo lo puedes hacer con estas tecnologías. Entonces, si quieres como titular, o sea, Más Orange va a utilizar estas tecnologías para convertirse en el tendero de la esquina, en el frutero de mi barrio, ¿no? Muy bien, vale. Gracias, Javier. Daniel, tu óptica, además, tu perfil es como estás muy metido, ¿no?, en el canal de chatbot dentro de Vodafone. Si quieres añadir ese matiz un poco desde el punto de vista de ese canal y también qué datos que estáis manejando para tratar mejor a vuestros clientes. Sí, está claro. Bueno, sí, estoy tanto en el canal de chatbot como en el de voz, ¿vale? Es decir, en los 2 canales, con toda la atención automática dentro de Vodafone. Y sí que es cierto que, bueno, hemos vivido varias revoluciones dentro de este mundillo. Desde que empezamos, yo lo primero que recuerdo que parecía automático, tenía a unos tíos detrás decidiendo dónde iba cada llamada, a qué agente iba cada llamada, ¿vale? Y eran los que escuchaban lo que decía el cliente y lo decía. Eso fue hace 20 años y ahora, evidentemente, estamos ya en una etapa en la que hemos evolucionado mucho. Tenemos las preguntas abiertas donde entendemos lo que dice el cliente. Somos capaces incluso, y en Vodafone hemos trabajado mucho en eso, de ser proactivos y de tener una base de datos, como decíamos, muy importante. Lo primero, tener el dato, y en eso hemos trabajado en tener ese sistema bien sólido. El poder ser proactivos e intentar adivinar lo que quiere el cliente cuando nos llama, o incluso llamarle nosotros, ser nosotros los que le llamemos de forma automática cuando está en una situación. Tiene una avería, se le acaba un descuento, ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso ya lo estamos haciendo de una forma muy manual y con mucho análisis humano por detrás. ¿Qué esperamos en esa parte de analítica de la IA? Pues evidentemente potenciar todo eso, ¿no? Y poder ya no solo utilizar esa capacidad que tiene la IA de síntesis razonada, ¿vale? O sea, de darte un resumen de las cosas, pero además razonado, sino además en un momento dado de que nos proponga soluciones, nos proponga nuevos tratamientos proactivos para nuestros clientes, ¿vale? Eso en la parte de analítica lo estamos trabajando ya. Toda la parte de apoyo a los agentes, como decíamos, que le sumarice las últimas llamadas de los clientes, la situación en ese momento del cliente, todo ese tipo de cosas, ese copiloto que vemos en la herramienta de Microsoft, lo pueden tener los agentes con IA, ¿vale? Y estamos trabajando ya en tenerlo. Para mí el punto de inflexión, y nosotros que al final estamos de cara al cliente, o nuestros bots están de cara al cliente, será cuando la IA sea capaz de hablar con el cliente. Antes, los que estabais aquí en la primera ponencia de Stuart, pues ha salido Obama y le ha preguntado varias cosas, ¿no? No sé, le podría haber preguntado por el código de lanzamiento de misiles, no lo ha hecho, ¿vale? Y no sabemos si Obama lo diría. ¿Qué harán nuestros bots cuando sean así de autónomos y sean capaces de hablar directamente con el cliente? ¿Cómo vamos a acotar? Pues todo eso es lo que tenemos que aprender. La tecnología, aparte de este hype, cuando se estabilice, veremos cómo evoluciona y cómo la controlamos.
pero dependerá de la tolerancia, o sea, del riesgo que nos suponga esas situaciones en cuanto a reputación de la empresa, experiencia de cliente, etcétera, y de la tolerancia al riesgo de nuestro servicio. Nosotros al final pues vendemos servicios de telco, servicios de conectividad, etcétera. Y llegará un momento en que la atención o esta forma de atención con IA generativa sustituirá de alguna forma a los agentes. ¿Queremos tener lo mismo en el número de emergencias del 112 en un momento dado y que ese bot se equivoque? Bueno, pues eso son incógnitas ahora mismo que tenemos que despejar todavía, pero que bueno, estamos trabajando primero en aprender y llegaremos a ese punto seguro. Muy bien. O sea que estamos todavía verdes, Correcto. pero tenemos una herramienta o una tecnología con un potencial enorme, ¿no? Es una de las conclusiones que están poniéndose encima de la mesa. Sandra, llevas la parte de ventas en Sur de EMEA de una empresa dedicada a la interacción con el cliente. ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues bueno, tomando la última parte que acaba de decir Daniel, ¿no? En un mundo ideal, Verin lo que ve es que pudieran estar interactuando el humano y los bots ayudando a estos humanos a hacer sus trabajos más eficientes, a que tengan muchísima más capacidad de poder estar, ¿sabes?, haciendo tareas que sean muchísimo más, que se automotiven, por decirlo así. Pero nosotros tenemos trabajando, Verin, para los que no nos conocen, desde 1994 comenzamos con el análisis de datos desestructurados. Luego, en el 2006, Verin en sí se posicionó como líder en el mercado, o sea, estamos hablando del 2006, del WFO, el Workforce Optimization, y en ese tiempo David, que está ahora en WeSync, estaba en otra empresa en el área de telcos y fue uno de los visionarios a nivel mundial donde dijo, oye, tenemos que integrar, ¿no?, grabación, calidad, speech, bueno, en ese caso no era speech, WFM, y hicieron ese tema del WFO, el leadership en ese tiempo, ¿no? O sea, llevar ese liderazgo ahí. Lo hemos hecho varias veces y ahora en el 2016 nos fuimos hacia lo que sería el Workforce Engagement, añadiendo más inteligencia sobre los datos, porque si no podemos hacer nada inteligente y nada que me dé un retorno a la inversión, pues esto está muy bonito. A lo mejor, bueno, hay ciertos mercados que se aplican, ¿no? Estamos hablando de las redes sociales, nuestros hijos, ¿no?, que van a estar encantados de estar generando música y haciendo cosas, o sea, hay un mercado para ello. Pero desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de las interacciones con el cliente, el siguiente que entró fue Vodafone, en la parte de analítica, ¿no? Vodafone adquirió sistemas de analíticas de voz y de datos recientemente, en donde se posicionaron hace muchísimos años, o sea que están ya dentro de sus procesos lo que sería la inteligencia artificial. Y luego Orange y MásMóvil también entraron en esta parte de analíticas de datos. Entonces nosotros a través del tiempo hoy día nos vemos como el Customer Experience Automation Leader. Traducir eso es como el liderazgo en la parte de automatización de cliente, donde todo lo que es la inteligencia artificial, tenemos más de 40 bots, que no es nada más el chatbot y el voicebot, o el bot de voz y el bot de chat, sino diferentes escenarios, porque nosotros lo que queremos decir es una inteligencia artificial que genera resultados de negocio. O sea, esos 40, bueno, no digo robots, bots, ¿verdad?, son los que van a ayudar a la gente o al supervisor o a la alta gerencia a hacer una cosa, pero hacerla muy bien, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando antes de la sumarización en la llamada. Al tú quitarle esa carga entre la interacción que tuvo el cliente con el agente y decir, oye, te ahorro 10 segundos, 20 segundos. Imagínate en los call centers que tenemos de 20.000, 5.000, 9.000, ahorrar esos segundos, pues ya me da el caso de negocio para poder implantar cualquiera de estos bots. Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que hay que acotarlo, como hablábamos, con los datos estructurados específicos de la empresa, pero nosotros tenemos 4 millones de licencias de software en agentes a nivel mundial, unos 30.000 millones de interacciones que son importantes para cualquier modelo, porque ahora subes una piedra y hay alguien que tenga un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Pero el tema está en que esas interacciones nos sirvan para generar casos de uso que nos puedan generar un retorno de inversión y que al final pueda hacer que el cliente y el empleado tengan una satisfacción completa, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión. O sea, vemos que los bots van a ayudar
a los agentes y al resto de la empresa, no solamente dentro del call center, pero también ya los tenemos disponibles en algunos de los telcos que lo están utilizando en los branches, ¿no? O sea, en las tiendas, ¿no? En las tiendas con una interacción, o sea, se graba y se puede analizar, hacer la analítica sobre una interacción en una tienda y en el back office. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Somos los únicos en el mercado que podemos ir end-to-end, desde la voz hasta el back office, pasando por las tiendas, etc. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Pues yo quería haceros una pregunta a todos. Creo que es una pregunta, creo que no va a haber mucho debate, lo que pasa que si la podéis enfocar a vuestras experiencias, ¿no? A las compañías que representáis para lograrlo, ¿no? Porque tiene como dos partes. Una es, si pensáis, creo que es muy obvia, pero para sustentarla desde sus perspectivas, si pensáis que la IA va a mejorar la experiencia de cliente, os pediría que os mojarais en el horizonte temporal, ¿vale? Ahí os voy a pedir, porque yo hago una mínima reflexión, ha dicho Carlos que en el 2029 se pasará el test de Turing. Yo creo que va a llegar antes, fijaos. Es verdad que a lo mejor un test de Turing donde metas emociones, ironía, pues ahí tengo mis dudas, pero que se pueda confundir una conversación profesional porque no sabes si al otro lado es una máquina o una persona, yo creo que se va a conseguir antes. Pero bueno, esa es una opinión personal. Entonces, si pensáis que la IA va a mejorar la interacción con el cliente y su cuidado y su tratamiento, es decir, su experiencia de cliente. Y otra preguntita que os quería añadir es, que yo también ahí tengo mi opinión, pero la voy a dejar para el final, es si pensáis que a una persona le va a gustar que le atienda una máquina, no sé la experiencia que tenéis ahora, y si realmente es importante que sea una máquina o una persona, pero que la atiendan bien. Es decir, si pensáis que las máquinas van a poder contestar a las personas y lo vamos a aceptar sin ningún tipo de problema. Si quieres, David. A ver, a la primera sí va a mejorar seguro y yo creo que ya lo estamos viendo, porque el cliente lo que busca es una respuesta precisa, una respuesta rápida y de calidad, ¿no? Y lo que hemos comentado todos yo creo que va orientado a eso, ¿no? Necesitaríamos un ejército de agentes para poder atender todas las llamadas tan rápido como queremos. Entrenarlos es caro. Esto nos permite poner a disposición de esas personas una tecnología que le ofrece una ayuda para responder mucho mejor. Nos permite automatizar procesos y que no tenga que depender de que una persona esté libre para que la atienda. Antes hablábamos con los diferentes compañeros y tienen ratios de 50, 60, 70% de automatización de los procesos. Entonces yo creo que ha venido para quedarse y ayuda. Y la segunda pregunta era que se me... Si pensamos que a una persona hoy en día o quizá más adelante no le va a importar que la atienda una máquina porque va a poder hacer, prácticamente le va a poder dar toda la eso respuesta. dependerá de las empresas y lo éticos que seamos, ¿no? Yo creo que si no abusamos de la tecnología, los clientes van a estar dispuestos a utilizarlo. Si abusamos de ella y perdemos la perspectiva de que tenemos que empatizar con ese cliente y que tiene un problema y le dejamos también acceder a servicios cuando los necesite, más personalizados, seguro que estarán dispuestos. Si la tecnología supone una barrera para su relación con la empresa, al final será un fracaso y depende de lo que nosotros queramos. De acuerdo. Gracias, David. Javier. Sí, yo aquí lo bueno de este caso es que el que va a ganar seguro es el cliente, ¿no? Porque va a tener, la inteligencia artificial tiene unas ventajas relevantes sobre un ser humano que está disponible siempre, es más consistente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 30 millones de clientes, si tenemos 1000 noruegos, ¿cómo hago con un call center a alguien que atienda en noruego? ¿No? Me explico. Sin embargo, le podrías dar esta opción a un cliente noruego a las 2 de la mañana, ¿no? Con lo cual, por ahí va a ganar y de forma inteligente, etcétera, etcétera. Y luego, además, también va a mejorar la atención de los agentes, porque un copiloting o un apoyo de la inteligencia artificial a un agente es fantástico. Habéis hablado de esa visión 360, decirle lo último que le ha pasado al cliente en los últimos 60 días, en vez de estar preguntándole el señor a la gente, o no sé si os habéis enfrentado alguna vez a un CRM, es que es sideral. O sea, cuando le preguntas algo a la gente y el otro se pone a mirar, esto le va a facilitar la vida enormemente y... O sea, que va a ser una mejora sustancial. Y luego, nuestros propios agentes tienen dudas que no saben resolver. O sea, si tú les preguntas por los gigas o la velocidad de la fibra, pues normalmente se lo saben todos, pero si le preguntas cuánto cuesta una llamada cuando estás en Alemania a Marruecos, pues no se lo saben del tirón. Entonces, esta respuesta, un apoyo de inteligencia artificial se la puede resolver de forma consistente y rápida. Con lo cual, el cliente va a tener mejor respuesta tanto
por un robot o por un chat o con la inteligencia artificial como por una persona. Y a la segunda pregunta, pues lo que quiera el cliente. Yo creo que si les metemos con calzador que tienen que ser atendidos por una máquina, pues se resistirán, pero habrá personas que les gusta que les atiendan por teléfono, otras que les atiendan mayoritariamente un bot y otras que según para qué. Si es para reclamar una factura o si me va mal internet, pues al igual quiero llamar y que se enteren de lo contentito que estoy. Pero si estoy en Brasil a las 2 de la mañana y quiero saber cuánto me cuesta la llamada y comprar un bono para llamar desde Brasil, pues a lo mejor si me lo hace un bot en un segundo es fantástico, ¿no? Con lo cual, si les damos libertad a los clientes, yo creo que más y más interacciones se van a ir al canal digital, mientras que otras van a permanecer en un canal telefónico, pero mucho mejor atendidas. Con lo cual, gana el cliente y ganamos todo. De acuerdo. Gracias, Javier. John. Sí, bueno, yo creo que... creo que voy a responder a las dos en una, porque yo creo que las veo muy convergentes, ¿no? Somos seres humanos y reaccionamos a las cosas por lo menos en dos canales, ¿no? Un canal racional, donde estamos buscando una solución a un problema y estamos buscando una efectividad, y un canal emocional, donde estamos sentirnos cómodos con la interacción, ¿no? Y entonces yo creo que las dos partes son clave. Una cosa que se ve muy claro en todos los ejemplos que hemos visto hoy, en lo que presentaba Carlos, es que esta revolución que está ocurriendo ahora, este camino que está arrancando ahora, está abordando las dos cosas, no está abordando solo una, ¿no? Vemos las animaciones, cómo gesticula la cara y demás, realmente reaccionamos. Hay una parte de nosotros que reacciona a esos gestos y no lo pensamos, pero con lo cual ese desarrollo va a ir de la mano y no me cabe duda que aceptamos esas interacciones en otros campos. Es decir, muchas veces optamos por ver una serie en vez de quedar con amigos. La serie es mentira, son píxeles en una pantalla y sin embargo reaccionamos emocionalmente, con lo cual a mí no me cabe duda que las dos cosas van a evolucionar y va a llegar a estar en un punto donde funcione correctamente. En ese recorrido hay que resolver un montón de retos, que son los que vienen ahora y que son los que hay que ir. Yo creo que toda la gente que está en esta sala va a tener que ir recorriendo esos retos, ¿no? en los próximos años. Horizonte temporal va muy rápido. 2029, no sé, que le pregunten al maestro del colegio cuando pide que le hagan una redacción si las redacciones pasan o no pasan el test de Turing. O sea, es decir, ya no piden redacciones porque ya va a venir todo ChatGPT, o sea que está encima. Es muy difícil predecir tiempos, va muy rápido y yo creo que hay saltos muy grandes. Estoy de acuerdo contigo que va a ser más rápido. No me atrevo a dar, si tuviera una convicción de un momento, se puede hacer mucho dinero con eso. O sea que no me atrevo a meterme ahí. Hacemos una quiniela. Daniel. Yo sigo un poco esa idea, es decir, horizonte temporal, y empiezo por ahí. Yo creo que en 3-4 años estamos atendiendo ciertas interacciones, sobre todo sencillas, con inteligencia artificial generativa, como ya hacemos nosotros con un gran porcentaje de las interacciones con la inteligencia artificial actual, solo que de una forma mucho más empática, como decimos, con mucha más información del cliente y dando un tratamiento mucho más personalizado, ¿vale? Eso, 3-4 años yo creo que lo tenemos ahí, seguro, bastante desarrollado. La cuestión, hablábamos también de la adopción, ¿no? de la atención automática solamente por los clientes. Yo creo que se lleva dando ya mucho tiempo. O sea, llevamos ya años en las que gran parte de los que estamos aquí, la mayor parte de las interacciones con empresas de servicios que tenemos, las hacemos con la app, con la web, que nos compramos los billetes, miramos nuestras facturas. Siempre hay un resto de interacciones, un remanente que son complejas o que requieren eso, una confirmación emocional por el otro lado, en la que va a ser difícil que entremos. Ya lo fue con la inteligencia artificial actual y lo va a ser también difícil con la generativa. La cuestión es dónde está el tope de la inteligencia generativa, que todavía no conocemos, ¿vale? Y cuándo llegará ese momento. Pero esa adopción sin duda va a llegar y yo creo que ya no es cuestión de nuevas generaciones, porque yo no soy nueva generación y lo hago, con lo cual creo que casi todos los que estamos aquí somos ya muy usuarios de sistemas automáticos y nos gusta poco llamar por teléfono. Alguien decía antes que el canal telefónico iba a volver a crecer como un sistema, como un modelo premium, ¿no? O sea, como una atención premium. Yo creo que más que premium va a ser cuando tengo un problema gordo de verdad, ¿vale? Y eso nos pasa ya. O sea, el cliente que tiene una avería con nuestra red, la mayor parte de ellos llaman. Y si tiene que hacer algún tipo de operación en una app o con un chat o algo así, nos cuesta mucho, ¿vale? Y es lógico, es un momento crítico del cliente. Entonces, pues bueno, creo que esto será igual, solo que con muchísima más potencia, muchísima más habilidad y sobre todo
para el trabajo de los que gestionamos y generamos los flujos de atención del cliente, muy distinto, porque vamos a dejar de pintar el flujo del cliente, entra por aquí, me dice esto, entonces yo le digo esto, de pintar ese diálogo, porque lo va a hacer directamente la inteligencia generativa. Entonces, la cuestión es aprender a hacerlo y acotarle hasta donde queremos que llegue. Muy bien. Sandra, un poquito rápido que nos vamos de tiempo. Bueno, fácil, sí. Horizonte temporal. Sí, pero también la idea es que lo que sí yo le digo a todas las empresas es que, por ejemplo, en nuestro caso, una de las cosas más importantes es lo que llamamos nosotros openness, que es decir, sistemas abiertos. O sea, no podemos tener sistemas cerrados porque un día está el chat, en la versión 1, el 5, el 7, el 28. Entonces tenemos APIs, ¿verdad?, donde tú puedes tener tus propios modelos o modelos que, si no tienes ninguno, pues Verin tiene los suyos, e integrarlos, porque la evolución es grandísima. Y estoy de acuerdo contigo, Dani, porque dijiste, ¿quién quiere ahora llamar por teléfono y pasar X tiempo para que te digan el saldo de tu cuenta? Nadie. O sea, eso va a ser exactamente igual con lo que estamos hablando ahora, o sea, en X tiempo. Pero la importancia es que tengamos esa posibilidad de poder integrar cosas diferentes, de que puedan evolucionarse, así como en el pasado. Antes teníamos un ACD, mañana tenemos otro ACD y otro día otro ACD, pues que podamos ser capaces de crecer en el tiempo viendo que la evolución es tan rápida, no nos podemos permitir una cosa cerrada, un ambiente cerrado, sino abierto, que de alguna manera, oye, este modelo lo hizo bien, pues lo importo, lo hago, que tengo que desarrollar el mío, porque es muy complejo, pues lo desarrollo, pero que tengamos esa posibilidad de poder integrar todas las diferentes modelos. Nosotros usamos modelos propios, modelos externos, ChatGPT, BART, el Google, el otro, los que sean necesarios para un caso específico de un cliente. Entonces, eso es muy importante. Y la otra parte era el tema de que no solamente nos quedemos con el ecosistema actual, sino que vienen muchos nuevos players, ¿no? Entonces, bueno, estar abiertos a ese tipo de casos. Vale. Pero sí. Gracias, Sandra. Por terminar, mi experiencia es que se generaron muchas expectativas en el año 2015-2016. Cuando se lanzaron los bots, la gente los probaba y funcionaban fatal. Pero no porque la tecnología no estuviera madura, sino porque se montaban muy rápido para hacer pruebas de concepto y no atendían bien los resultados. Y de ahí yo creo que subyace eso, es que a las personas nos gusta que nos atiendan personas. En líneas generales, habrá gente que sí, pero yo creo que lo que buscamos es una respuesta, como decías antes tú, David, una respuesta inmediata. Si tú me contestas a lo que yo te estoy preguntando y me lo resuelves en pocos segundos, a mí me da igual que me conteste una persona que me conteste una máquina. Y yo creo que en líneas generales esa sería la respuesta aproximada. Finalizo con una frase que creo que es una de las conclusiones que han salido en la reunión de hoy. Hay un informe de Cisco que dice que en el mundo de la ciberseguridad, que como sabéis que es otro de los trending topics, ¿no?, y que lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, decía que solo el 2% de las compañías estaban maduras a nivel de ciberseguridad, solo el 2%, una encuesta a nivel mundial, y que el 73% de las compañías creen que están maduras, que es lo peor, porque por lo menos si no lo estás, pero eres consciente de no estarlo, esta es la conclusión que yo quería sacar aquí, que somos conscientes de que tenemos una tecnología súper potente, pero somos conscientes de que estamos y que acabamos de arrancar. Así que os invito un poco a reflexionar en el tema, que no esperéis y que habléis con sabio para tirar para adelante. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias.